Muchas gracias, Belén, por explicarnos las anteriores etapas de la ampliación. Yo creo que esa perspectiva es fundamental para comprender cómo se van a llevar a cabo las siguientes etapas de la ampliación, que es el tema central de esta primera mesa redonda y en la que vamos a abordar los desafíos y las oportunidades de estas posibles futuras ampliaciones de la Unión Europea. Y también siguiendo la intervención del señor ministro consejero de la Embajada de Ucrania en España, muchas gracias por ilustrarnos el contexto de seguridad europeo ahora mismo y las consecuencias que esto tiene para Europa. Y es que, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, la ampliación de la UE ha retomado un ritmo inesperado a partir de 2022, 4 días después del inicio de la guerra a gran escala de 2022, Ucrania solicitó la adhesión a la UE, seguida rápidamente de Georgia y Moldavia. En junio de 2022 se le otorgó a Ucrania y también a Moldavia el estatuto de candidato oficial. Más tarde se le otorgaría a Georgia. En julio, tras años de bloqueo, se abrieron negociaciones de adhesión con Albania, con Macedonia del Norte y finalmente en diciembre Kosovo también solicitó adhesión y el Consejo Europeo otorgó a Bosnia-Herzegovina el estatus de candidato oficial. Entonces, desde la ampliación hasta el este, desde el Big Bang, desde la ampliación 2007, no había habido tanta actividad y tantos avances en materia de ampliación como a partir de 2022. Entonces, podríamos decir que la invasión rusa que comenzó en 2022, reactivó el proceso de ampliación, haciendo que vuelva a ocupar un lugar destacado en la agenda política de la Unión Europea. Dado todo esto, me gustaría empezar con Borja Las Heras y me gustaría preguntarle si considera que esta ampliación es simplemente otra ronda de expansión siguiendo los modelos y los métodos convencionales o refleja una nueva lógica y propósito de una ampliación geopolítica que difiere de la ampliación de la posguerra fría y evidencia una geopolitización de la política exterior europea. Vale. Bueno, Guno, buenos días. Yo soy de origen vasco-navarro, así que estar aquí no va con segundos lo de vasco-navarro, es que parte de la familia es vasca y parte es navarra. Pero para mí es un poco estar en casa. Muchas gracias a los organizadores, a Equipo Europa. Miedo me dais en el buen sentido lo fuerte que estáis pisando y el nivel que tenéis. Tengo ahí Pablo Zalba, nos conocemos de viejas andanzas. Y a los ucranianos, Laskavo Próximo, Dobro Ranku, Pane Minister. Pero bueno, que vamos a contrarreloj y a ver qué puedo decir ahora que se ha ido mi jefe y sin meterme en pisar demasiados charcos. Pero bueno, él ha dicho una cosa que es verdad, que la historia llama a nuestra puerta. Y quizás como contexto querría traer, ¿os acordáis la cumbre de Tesalónica? Bueno, muchos no os acordáis, pero es esta cumbre de 2003 en la cual detrás de otro terror europeo que fueron la guerra de los Balcanes, Europa lanzó una señal diciendo los países de los Balcanes algún día estarán en la Unión Europea. Entonces, hay un criterio de fondo que es un criterio geoestratégico, que es una especie de valoración en el cual estos países, que son agentes, no son objetos, son agentes, tienen sus propias inquietudes, pero son ellos los que piden entrar mejor dentro que fuera para la paz y la seguridad en Europea. Es un resumen un poco simplista del criterio geoestratégico. Para eso tienes que unir el criterio meritocrático, que a veces se nos olvida, que la ampliación tiene que ser diferenciada en función de los distintos criterios individuales, ¿no? Entonces, ese es un momento, Tesalónica, luego el Big Bang que habéis comentado. Yo estuve en Balcanes, de hecho, en la década, bueno, finales de los 2000, como pasan los años, y primeros años de la década de los 2010. Y la verdad es que entonces ya se percibe una especie de estancamiento, pero ese estancamiento no es solo por la falta de un ímpetu geoestratégico, sino es porque cada país tiene su propia lógica y los países, pues algunos, no es lo mismo Albania que Serbia, etcétera, y no siempre todos avanzaban en la misma dirección. Pero entonces recuerdo que ya hablábamos entonces del miedo al papel ruso, etcétera. Y luego sucede la nueva invasión, porque esta es la segunda. La primera invasión de Ucrania fue en 2014, Crimea, lo ha confesado el propio Putin, y las figuras que lo hicieron también en el Donbass. Entonces, de alguna manera, sí que de nuevo es el criterio geoestratégico, pero esta vez tenemos más estados convencidos, incluido Francia, con matices. Hay un cambio ahí de posición, y es un cambio muy importante, y es un cambio que literalmente se cuece en el tren que llevó a Macron, Scholz and Company a Kiev en junio de 2022. Con lo cual, siempre estamos hablando de estrategia, pero esto es al final políticos
que toman las decisiones y en función de sus criterios. Y este es un paso muy importante, porque Ucrania, e incluyo Moldavia, porque los moldavos de alguna manera van en el mismo pack, porque los moldavos te dicen directamente no vamos a ser una isla no europea si Ucrania va avanzando, ¿no? Arrastran un poco a los Balcanes. Es verdad que un nuevo impulso, pero esto no termina ahí, porque hay un factor importante que son los intereses nacionales. Esta es una política que recaba cierto apoyo público europeo, las encuestas están ahí, pero evidentemente vemos un poco el bloqueo polaco a los transportistas ucranianos, que ya se levantó, el bloqueo húngaro, etcétera. Entonces tenemos un problema ahí que es que no nos basta la geoestrategia y que nos hace falta también una reflexión. Evidentemente en la Unión Europea ahora estamos hablando de costes. Yo creo que es un debate a veces un poco pobre, porque también se trata de qué aportan estos países. Y Ucrania, como decía un compañero de la delegación europea, el problema de Ucrania en la ampliación es que es demasiado competitiva. Es decir, la agricultura ucraniana es un sector que no recibe subsidios, pero que alimenta gran parte del mundo, el sector transportista, el sector tecnológico, etcétera. Con lo cual, ese es un desafío que tenemos. Por eso es que no hay solo un criterio. Un criterio es, evidentemente, hay una apuesta política, es decir, se acabó, Ucrania tiene que entrar, pero también un criterio meritocrático, que luego responderemos, que es que también los ucranianos con matices, y luego quiero hablar porque hoy mismo Ucrania ha sido bombardeada masivamente por misiles y drones rusos, varios misiles, por cierto, norcoreanos, con lo cual hay un factor meritocrático que luego hablaremos más adelante. Pero bueno, lo dejaré ahí, que es una paradoja que tenemos el criterio geoestratégico, pero que no basta. Y yo creo que un debate que tienen que poner los líderes europeos es por qué es importante que haya un tipo de ampliación. Ahora, no les descubro nada si digo que la Unión Europea pues no será el mismo proyecto, será un proyecto, etcétera, y que mantendrá elementos de los que conoció en su momento Borrell cuando estaban impulsándolo, pero que la Unión Europea cambiará también. Esto es una cosa que yo creo que hay que hablar. Sí. Muchas gracias, Borja, por esta reflexión. Y es cierto que no tenemos que olvidarnos de la meritocracia, el Estado de Derecho y el desarrollo democrático en los países candidatos. Y aunque siempre está el riesgo geopolítico, los países candidatos están haciendo un esfuerzo enorme por reformarse, por reformar su sistema judicial, anticorrupción y en todos los sentidos, ¿no? Y es cierto también que los nuevos Estados miembros a menudo tienen otros niveles de desarrollo y se pueden convertir en beneficiarios netos del presupuesto de la UE. Y admitir nuevos miembros con diferentes niveles de europeización debido a presiones geopolíticas podría paralizar la toma de decisiones y ahí hay un riesgo. Y también pues, sobrecargar las políticas de gasto. Según estimaciones del Consejo de la UE, el marco financiero plurianual necesitaría un aumento del 21% en una UE de 36 miembros, lo que requeriría pagos adicionales de los Estados miembros y una reconfiguración interna del funcionamiento de la Unión Europea. Y para mitigar estos riesgos, la Unión Europea podría reformarse internamente antes de la ampliación. Entonces, Joaquín Almunia, me gustaría preguntarle qué reformas considera prioritarias para facilitar el proceso de la ampliación. En particular, qué tratados, qué políticas se deberían reformar primero para abordar todos estos desafíos. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo a estos cursos. Voy rápido a responder a tu pregunta. Las reformas que tiene que hacer la Unión Europea son reformas imprescindibles con o sin ampliación. Lo ha dicho Borrell. Borrell no estaba pensando en la Unión Europea de dentro de 10, 15 años con muchos más miembros, estaba pensando en la Unión Europea actual, la que él está viviendo directamente en primera fila como alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea. Ha dicho que hace falta dinero, que hace falta acuerdos importantes entre los países miembros, hace falta reformas internas de la Unión Europea, incluso si de un día para otro, cosa que no va a suceder, se dice en Bruselas, por parte de quien tiene responsabilidades, del Consejo Europeo, se cierra la puerta de la ampliación, ya no crecemos más. La Unión Europea necesita dinero, mucho dinero, no solo la reforma del marco financiero plurianual, ese 1% del presupuesto, que hay que redistribuirlo, necesita nuevos ingresos, y nuevos ingresos que no van a venir, si vamos por esa vía, no avanzaremos, no van a venir
del modo actual de financiarse el presupuesto de la Unión Europea, básicamente con contribuciones de los Estados miembros en proporción a su PIB. La Unión Europea necesita bastante más dinero, y dinero que tiene que venir de recursos propios nuevos, es decir, impuestos europeos o tasas a escala europea, pero básicamente impuestos europeos, y va a venir de más endeudamiento. El hecho de que el Next Generation, los fondos de recuperación, resiliencia, etcétera, se hayan acordado para una sola vez, en 2002, me parece que fue, no, en 2000. ¿Cuándo fue? En 2000, fue, ¿no? Con la pandemia, sí. 2000. Sí. Eso es una... 2020, claro. Tengo el calendario ya liado. Bueno. Eso fue una cosa imprescindible en aquel momento, porque se estaba rompiendo una barrera que no se había podido romper nunca, de emisión de deuda pública europea en común por parte de todos los Estados miembros, de eurobonos, pero se dijo de una sola vez, y todavía siguen diciendo países que no son pequeños, como Alemania, por ejemplo, eso de una sola vez, no se volverá a repetir. Yo lo recuerdo a Angela Merkel, cuando era canciller, poderosísima, la líder europea más fuerte, más poderosa, decía que mientras ella estuviese viva no veríamos eurobonos. Angela Merkel ya no es canciller alemana, está acabando de escribir sus memorias, está viva, sube a los montes, pasea por los bosques, está con su marido yendo a donde le apetece, cosa que no podía hacer hace muchos años, pero está viva y hay eurobonos, y yo creo que alguien del nuevo equipo de dirección europea, sea del Consejo Europeo, sea de la Comisión, del Parlamento, quien sea, pero básicamente los jefes de Estado y de Gobierno, van a tener que decir, más pronto que tarde, hay que volver a emitir deuda europea porque la aprobación de los impuestos europeos, de recursos propios, requiere no solo acuerdos allí, en Bruselas, en el Consejo Europeo, en el Parlamento, propuestas de la Comisión, sino que requiere ratificación por todos y cada uno de los parlamentos nacionales. Por lo tanto, más dinero para Europa, imprescindible, con o sin ampliación. Reformas de la protección de los derechos y libertades fundamentales y del Estado de Derecho. Eso es imprescindible. Hoy en la Unión Europea tenemos uno o alguno más miembros que no cumplen las condiciones mínimas exigibles para ser considerada una democracia al nivel que se autorice su ingreso en la Unión Europea, pero se autorizó su ingreso, están dentro, bloqueando decisiones importantísimas, entre otras cosas el fondo al que se refería Borrell para Ucrania, son los 6.000 millones esos que no puede gastar, por un solo país, que es Hungría. Pero no es el único país que tiene problemas de Estado de Derecho, de cumplimiento de normas básicas, democráticas, no es el único, hay más. El que nos incordia más, porque bloquea decisiones o porque pone precio a su compromiso final para sanciones a Rusia o para apoyos a Ucrania, es Hungría, pero hay otros que no cumplen las condiciones básicas o que han estado sin cumplirlas durante tiempo. El caso de Polonia, que menos mal que unas elecciones devolvieron a Tusk, a un canciller proeuropeo y democrático, a presidir el gobierno de Polonia. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para financiar la transición verde y digital, con o sin ampliación. Tenemos que hacer esfuerzos para mejorar la toma de decisiones, para que haya decisiones en materia de política exterior y en materia de impuestos nacionales o europeos, que no deben requerir unanimidad, o pueden requerir unanimidad en algunos aspectos básicos, pero no en todos los que hoy dificultan la toma de decisiones europeas. Y así podría seguir con reformas en la política agrícola común, porque los agricultores no están muy satisfechos con su situación actual y son una fuerza electoral muy importante en muchos países. Holanda ha tenido una crisis política muy fuerte y ha llegado a donde ha llegado con el tipo de gobierno que tiene ahora por la reacción de los agricultores. Y recordamos manifestaciones
con tractores en muchos países europeos, entre otros este, desde luego, donde la reforma de la política agrícola común, con o sin ampliación, antes de que venga la competitividad de la agricultura ucraniana, etcétera, que va a ser imprescindible llevar a cabo, reformas de la política de cohesión, de la actual, no solo pensando también en la futura ampliación, por lo tanto, muchísimas reformas que exigen una toma de conciencia política de los grandes líderes europeos de que hay que tomarse en serio nuestro futuro. Y además, los problemas de seguridad y defensa, a los que no me voy a referir, porque Borrell los ha contado de manera brillante, completa y absolutamente cierta, e impresiona escuchar lo que dice el alto representante Borrell, todavía en ejercicio, pero lo que dice de cómo está en riesgo nuestra seguridad como europeos. Hoy, la ampliación es un elemento que nos debe ayudar a proteger no solo la seguridad de los países candidatos, sino la nuestra. Pero es que hay tantas tareas europeas que hacer que la ampliación, que es muy complicada y tardará tiempo, es imprescindible, pero no es la única tarea imprescindible que tiene Europa si queremos tener futuro, nosotros y quienes vengan con nosotros a construir la Europa de dentro de 15, 20 años, segura, democrática y con perspectivas de futuro. Muchas gracias. Nos queda claro que hay muchos retos por delante y que eliminar la unanimidad, aumentar el presupuesto, van a ser reformas lentas y probablemente se van a enfrentar a la oposición de los Estados miembros. Bueno, a la oposición, a los comentarios. And maybe for this next question, let's switch to English since it will be directed to France. So maybe we could also establish some comparisons between the past enlargement phases, such as the Big Bang that we mentioned, and the current and future ones. These processes also presented their own unique challenges in their own ways. So I just wanted to ask you briefly, compared to these previous phases of enlargement, how do you think the current one differs? What lessons learned from the previous phases should be applied to this new phase? Well, thank you for asking the question. I joined the Belgian Foreign Service in '71, and I still remember meetings with 6 member countries. And since then, I have been following practically all accession negotiations, including the last big wave one. And to compare, and you have asked me to be short, crisp and brisk, and I'll try to be short. The points I want to make are the following ones. First of all, in the last accession negotiation, we had a rather homogeneous group of countries. They all came out from the cold, like John le Carré's spy. They all were countries who had escaped from communism. And so there was a first element of a very strong common dynamic. There was a second element of common dynamic was the importance Chancellor Kohl in Germany attached to enlargement. And I understand why Germany pushed so much for enlargement, because thanks to the Union, they had succeeded in stabilizing their western border, and they now wanted to use the occasion to stabilize their eastern border. So those were the dynamics, tough dynamics, and pushed a number of countries who are not that much interested in enlargement to follow the German lead. Now, the group of countries we are talking about, the 10 countries in question, are very desperate, very disparate, and they all come from different angles. What has Turkey, as a candidate country with whom we have started and then stopped negotiations, has in common with Serbia, which still has the problem of Kosovo? And what is their commonality with a country like Ukraine, which has been attacked now by its neighbors? So the group of countries we are talking about is not a very unified group. No, it is much more disparate. And as a consequence, instead of having one dynamic, we have now 10 dynamics. And these 10 dynamics have different consequences than a one single unified dynamic. That's the first point I wanted to make, briskly, crisply, and shortly.
The second one has to do with the international context. When we did the last great enlargement, we got full support from Washington. Remember George Bush, father, saying that he wanted Europe to be whole and free. And so we had the full support of the Americans to do what we are doing. We will have to wait now till we see the result of the elections in the United States before we can believe ourselves to be in a similar position. The attitude of Russia is, of course, diametrically opposed to what it was in the Gorbachev time. So you see the international context between the last big wave and now the group standing in front of our door is totally different. Which brings me to the real question, which Joachim has alluded to. And I think this is very essential. During the last couple of enlargements, we always made a connection between widening and deepening. We all said, or many of us believed, that we could not enlarge the Union without making it stronger. And that led to the Treaty of Maastricht, the Treaty of Amsterdam, the Treaty of Nice, the Treaty of Lisbon. Always the idea being, if you are more members, then your diversity increases exponentially, and you have to compensate it by making your central institutions in Brussels, which of course I like to hear, making them stronger. And that worked. It was difficult. Because why was it difficult? Because every time you try to reinforce the powers of Brussels, a whole lot of member states start screaming and say, well, you're taking away my powers to increase your own powers. But by and large, in the end, it worked. Now, next step. Are we going to succeed to keep the combination between widening to, let's say, the 10 countries which are now standing in front of our door, and making our union stronger? I think we have to, but it is a very difficult operation. A year ago, a number of heads of state and government had a meeting, an informal meeting in Brussels, and basically the result of this informal meeting was to say, we do not want to go back to our voters on enlargement, because we do not know what the result will be. So let's be prudent. At the same time, they were very much convinced that something had to be done. And then you start thinking out what can be done and what cannot be done. If you enter into the issue by saying, well, we have to increase the number of qualified majority voting, that would be a good thing, but the resistance will be very high. You have to have other points of entry. Joachim mentioned in French essay, l'argent est le nerf de la guerre. It was, of course, it is very important to review, to see again, to look into, to improve the financing of the European Union, the budget of the European Union, which has to increase. Probably doing that creates less opposition than going through the purely institutional qualified majority way. So it's an important subject on which I think progress can be made. Progress can be made as well by, and that's a tough one, if you try to have more authority from Brussels over member states, for instance, in the budgetary field. We have now a Stability and Growth Pact, but it doesn't work well because a country which doesn't want to obey, you don't have real instruments to make it to the line. You have the same question for Article 6. I was very much involved in the negotiation of Article 7, which only came about when we made a huge concession that if a country was wayward vis-à-vis our principles and our values, we could punish it, and the punishment could only be meted out by unanimity -1. It didn't work.
I had to accept that it was just -1, but the result is if you find two friends, then you can block the mechanism. The Commission fortunately invented another mechanism, was through money and through the budget, but we have to think, basically what I'm saying, we have to think carefully about what are the most promising entry points to make the Union stronger. And there are different entry points, and we have really to reflect among ourselves what is the most productive one. I come now to, and I'll leave it there, it's not about institutional in the broader sense of the word. It's about powers and competences. And I must say I have a great admiration for the Ursula von der Leyen Commission, because every time there was a need to do something together, even if there were no powers foreseen in the treaty, she did it. Think about the COVID crisis. Think now about what we are doing together with for Ukraine. And so the question then is, what can we do for defense? There was a couple of very interesting points were made by Joseph Borrell. And it is, of course, something we have been called to order. It was a wake-up call that we should do something about our efforts in the field of defense. And a lot is happening. Again, because the Commission has been very cooperative in this particular respect. Now, it is there again, it's a very tough issue. When the Brits left the Union, people said, now we are going to be able to make the Europe of defense. Wrong, of course, because behind the backs of the Brits, there were all kinds of consideration, or two types of consideration. People who say we are not going to give a pretext to the Americans to withdraw from Europe if we do more together in the field of defense. They are going to say, well, you guys, you have grown up now and you can do it all by yourselves. So you have a number of countries who say, no, we do not want that. We want the Americans in, not out. And the other obstacle is always the same. It is about national sovereignty. And I can tell you, I know a number of. To interrupt you, we have like 2 minutes left, and we really want to give the floor to the. I was just public. finishing. Yeah, thank you. I'm so sorry. So defense is very difficult. There are points of entry to try and do somewhat more deepening when we are going to widen, but every entry point is difficult. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso en el capítulo de conclusiones, 5 minutos, si todavía tenéis paciencia para escuchar a Ludger Gruber, que es presidente de la Fundación Konrad Adenauer en España, Portugal, y que va a ser quien a continuación destaque las claves de lo escuchado hoy, de lo vivido en esta primera sesión de los cursos europeos de verano. Ludger, adelante. Muchísimas gracias. Hola, buenos días y buenos días a todas y a todos. Por favor, aguanten un pocos minutos antes de una pausa más extensa. Y tengo el honor de finalizar esta apasionante mañana y haciéndolo como representante en una fundación alemana. Y me han pedido de incluir un poco la perspectiva alemana y bueno, hay muchos alemanes, 84 millones, no hay una sola opinión, somos una democracia plena con pluralismo de opiniones, pero por suerte hay un gran consenso como vemos actualmente la situación en Europa. Y me atrevo de salir un poco de la zona confort también, porque creo que tenemos preguntas muy claves a discutir. Antes de entrar, y esos segundos me lo tomo, una doble felicitación. Primeramente a nuestro premiado Joseph Borrell. Su discurso fue brillante y a la vez revolucionario. Sí, solamente una matiz. Si realizaremos el principio Hamilton en Europa, con el final de los Estados Unidos de Europa, tendríamos una Europa completamente diferente a la actual. Solamente una matiz. Y
tenemos un gran respeto a su labor porque tiene que coordinar uno de los ámbitos políticos más difíciles de Europa, en el cual los Estados miembros están menos dispuestos a ceder soberanía. Y por eso nuestro gran respeto por su labor. Y la segunda felicitación se dirige a Equipo Europa Navarra, a la Fundación de Diario de Navarra y a todos vosotras y vosotros que os dedicáis el tiempo estos 3 días. Creo que todos vosotros tendréis otras ideas como pasar el tiempo en vez de hablar sobre Europa. Entonces, un aplauso a vosotros mismos por estar aquí y discutir. Y el equipo Navarra Europa da un espacio para hablar sobre Europa y en este punto lo hace mejor que casi todos los partidos en mi país, también en España, que tuvimos elecciones europeas hace unos meses y en las campañas electorales se hablaba casi solamente de asuntos domésticos y casi nadie hablaba de los asuntos tan relevantes que había mencionado Josep Borrell esta mañana. Bueno, entro con solamente pocos matices respecto a la ampliación de Europa. Fue justamente la presidencia española, con su declaración de Granada en el pasado octubre, que ha adoptado una declaración muy clara: no habrá ampliación sin reforma. Y han visto en la ampliación una inversión geoestratégica en paz, seguridad, estabilidad y prosperidad. Fue una declaración muy clara porque, y eso también lo noto, en documentos oficiales hay mucha sintonía. Todos están en favor de la ampliación y todos están en favor de las reformas institucionales. Pero ya en conferencias confidenciales o incluso cuando está uno en el pasillo hablando bilateralmente, ahí noto mucho escepticismo, incluso en España, respecto a una ampliación. Entonces mi voto sería de atreverse de hablar con mucho respeto, con el ánimo de encontrar un compromiso, pero abiertamente también lo que nos quizás disune y no caparlo así los problemas que tenemos que resolver. Y también lo que ha dicho en esta declaración de Granada, hay que renovar Europa. Y renovar es una palabra magnífica. Significa no destruir, significa no dañar, sino mejorar las cosas como están. Bueno, ahora la pregunta abierta es, ¿cómo se mejora? Nosotros, no sé si conocen el principio de Pareto óptimo, que después de reformas a todo el mundo tiene que estar la situación mejor, o por lo menos para nadie peor. Es un objetivo muy grande y es muy legítimo que todos los países, cuando tienen que evaluar las propuestas que hay, confirman y comprueban muy bien si pierden, si ganan influencia o dinero. Y todos los países hacen, no solamente los Estados Unidos. Bueno, todos sabemos que la guerra de Ucrania ha cambiado la percepción de la política en Europa de la noche a la mañana. El debate sobre la ampliación hace 12 años estaba muerta. Nadie quería la ampliación, ni los países miembros, incluso los países en los Balcanes, después de 2 décadas sin progreso y estagnación, nadie hablaba de eso. Pero ahora tenemos una dinámica inesperada, o sea, tenemos un nuevo pensamiento más geoestratégico de la Unión Europea. Pero había dicho que necesitamos reformas y ahí hay que considerar dónde está el punto de partida. Poco simplificado, veo 2 percepciones de Europa. Una dice, bueno, se ha manejado muy bien en todas esas crisis que tuvimos, tenía una doble resiliencia, o sea, ha logrado solucionar muchos problemas sin que tuvimos que cambiar los tratados. Es una perspectiva. La segunda es completamente distinta, que tenemos una Europa
dividida, muy lenta, demasiado compleja, económicamente cada vez más débil. Y tenemos que pensar cuál es la verdad. Supongo que está más o menos en el medio. Pero antes de reformar o ampliar, también tenemos que tomar en cuenta que hubo mucha integración en la última década a causa de las crisis, con una dominancia de lo ejecutivo que se está perpetuando, pero que ha dejado en este proceso el Parlamento Europeo afuera. O sea, tenemos también la pregunta de la legitimización y la democracia, pero lo que se trata de, digamos, procesos legales muy grandes como el Green Deal o lo que vemos ahora en la legislación de lo digital, ahí tuvimos una gran participación también del Parlamento Europeo. O sea, no tenemos una Europa. En mi opinión, tenemos muchas Europas. Tenemos una Europa en parte muy integrada y tenemos otra Europa en otro ámbito político muy poco integrado. Y por eso llego a la conclusión personal que el debate si necesitamos más Europa o menos Europa es una callejón sin salida. En mi opinión, necesitamos ambas Europas y a la vez, porque si nos quedamos en o más o menos, tenemos siempre el conflicto que la mayoría actualmente dice, no somos una confederación. Los Estados miembros son los decisivos y no queremos más integración en Bruselas y perder más soberanía, sobre todo en los países del este. Yo percibo esta opinión. Al revés, señor Borrell tiene toda la razón. Necesitamos mucho más integración en pocas áreas políticas, como la seguridad, la energía. Los ejemplos los conocéis vosotros. ¿Y por qué no nos atrevemos de una Europa diferente, con diferentes formas y estatus de integración, con más flexibilidad y aún más agilidad? No solamente uno, no solamente lo otro. Y termino, aunque tengo mucho más aquí en mis papeles, termino con, reflejando un poco con quién podemos realizar los próximos pasos. En las elecciones europeas sí hubo un giro a la derecha, por un lado. Pero, por suerte, no hay mucho cambio de estadística, porque, por ejemplo, en los países del norte la derecha ha disminuido un poco, en otros ha subido, como también en mi país. Pero la derecha en general está muy dividida entre sí. Y sus temas centrales son regular bien la migración ilegítima, tener una Europa de naciones como leitmotiv y también no comunitarizar demasiado el futuro de la Europa. Y si lo veo al revés, eso se puede percibir como una amenaza. Pero si los partidos de centro-izquierda, centro-derecha, logran resolver esos problemas, también vamos a disminuir la influencia de la extrema derecha que quiere dañar a Europa y quiere cambiar y no como nosotros mejorar a Europa. Entonces, quizás para pensar bien dónde integramos más y dónde menos, la Unión Europea debería ser un poquito más autocrítica también y no percibir cada crítica como un ánimo anti-europeo. Con esto se muere y se mata todo el debate necesario. Y hay preguntas muy claras que nos podrían ayudar. O sea, ¿con qué y en qué materia podemos lograr mejores resultados con la Unión Europea, con más integración, y dónde menos? Y ese es el problema también de mucha gente, que también hay resultados no tan positivos. La última anécdota, porque estoy aquí en Navarra. 3 meses atrás vine en coche aquí de Madrid a Pamplona.
y un atasco porque agricultores con sus tractores habían bloqueado la calle. Y yo por casualidad fue el primer coche. Entonces yo salí y comencé a hablar con los agricultores, jóvenes agricultores. Y fue muy, muy impresionado. No fueron ni tontos, ni extremistas, ni no sé qué, sino habían dicho que para ellos la Unión Europea no es parte de la solución, sino la Unión Europea ha causado su problema. Porque su modelo de negocio no funciona, tiene que pagar costes, no tienes ingresos, entran productos de Marruecos y de otras partes que son competitivos. Y fue para mí solamente como un rayo, pensando que hay que pensar bien en las consecuencias que las regulaciones que causan en el pueblo, en el municipio, en las diferentes partes de la economía. Y por eso soy es una opinión personal, soy muy, muy en favor de revalorar el principio de la subsidiariedad en Europa. Y eso no es contra Europa, no, al contrario. Si 1 millón de proyectos contra el cambio climático en los pueblos, en mi opinión, es mucho más eficiente que 100 proyectos gigantes centralistas. Bueno, entonces, mi corazón y mi mente está llena de más puntos, pero quiero finalizar con otra vez felicitar a todos vosotros por crear este espacio de discutir sobre Europa. Creo que necesitamos mucho más de esto, o sea, una formación política, una educación cívica en los colegios, en la sociedad civil, hablando sobre los grandes temas de Europa. Y tenemos un pequeño éxito que ahora en Murcia, a partir de septiembre, habrá una nueva asignatura en los colegios que se llama la Constitución Española y la Unidad Europea. Así debería ser el futuro. Gracias.